Hoy vamos a meternos de lleno en la mente de uno de los pensadores más influyentes y, la verdad, más radicales del siglo XX, Roland Barthes. Sus ideas no solo pusieron patas arriba la crítica literaria, sino que cambiaron para siempre nuestra forma de ver las historias, las imágenes y, bueno, toda la cultura que nos rodea. Así que vamos a descifrar su fascinante mundo. Vamos a empezar con una pregunta que parece sencilla, pero que es el meollo de todo. ¿Quién decide lo que significa una historia? ¿La persona que la escribe o la que la lee? Pensemos en ello un momento. Y aquí tenemos la respuesta de Barthes, una frase que es probablemente una de las más famosas y provocadoras de toda la teoría literaria. El nacimiento del lector debe pagarse con la muerte del autor. Es una idea que suena a bomba, y la verdad es que lo fue. Lo cambió absolutamente todo. Y con esa idea tan potente entramos de lleno en nuestro primer gran tema, la muerte del autor. Y ojo, que esto no era solo un ensayo o una teoría más. Fue un desafío en toda regla a siglos y siglos de tradición que habían colocado al autor en un pedestal como si fuera el único guardián del significado de su obra. El punto clave de Barthes es este: defender que buscar la intención del autor, ese supuesto único significado verdadero, era básicamente una pérdida de tiempo. Para él, un texto no es una simple línea recta que va del escritor al lector, no, es más bien un tejido muy complejo, una red de citas, de referencias, de ecos de toda la cultura. Pero claro, para llegar a entender por qué lanzó una idea tan explosiva, tenemos que dar un pasito atrás. Necesitamos comprender primero cómo veía él el mundo. Necesitamos, por así decirlo, su caja de herramientas, las que usaba para analizarlo absolutamente todo, desde una gran novela hasta un simple anuncio de la tele. Y esto nos lleva directamente a su herramienta fundamental para descifrar los códigos de la cultura. Barthes nos dio una especie de llave maestra para entender el lenguaje secreto que hay detrás de casi todo lo que nos rodea. Y esa llave tiene un nombre: semiótica. Que no asuste el nombre, ¿eh? La semiótica es, en el fondo, algo bastante intuitivo. Es el estudio de los signos y los símbolos, y de cómo estos construyen el significado. Barthes la aplicó a todo, demostrando que la cultura entera funciona como un gran sistema de signos que, si prestamos atención, podemos aprender a leer. A ver, todo signo se puede descomponer en dos partes, como las dos caras de una moneda. Por un lado, tenemos el significante, que es la forma física del signo. Puede ser una palabra, una imagen, un sonido, lo que sea. Y por otro lado está el significado, o sea, el concepto, la idea que esa forma nos trae a la cabeza. La magia ocurre cuando unimos los dos. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Barthes hacía una distinción clave entre denotación y connotación. La denotación es el significado literal, el de diccionario. Por ejemplo, una rosa es denotativamente una flor. Sencillo. Pero la connotación es todo lo demás. Son las asociaciones culturales, emocionales, que le hemos añadido. Una rosa connota amor, pasión, romance. Y es ahí, en la connotación, donde la cultura hace su trabajo de verdad. Y ahora sí, con estas herramientas ya en la mano, podemos volver a la idea del principio. El lector toma el control. Vamos a ver por qué. Teniendo en cuenta la semiótica, interpretar un texto no es un acto pasivo de recibir información, sino todo lo contrario. Es un acto profundamente creativo. Para Barthes, un texto no es como un cofre del tesoro cerrado, con un único significado dentro. Es mucho más parecido a un espacio abierto, una especie de galaxia de significantes que están ahí, flotando, esperando a que llegue un lector y empiece a activar conexiones, a crear significados. Las consecuencias de esto son enormes, ¿eh? Para empezar, significa que un texto no tiene un solo significado, sino que puede tener muchísimos. Además, el bagaje, las experiencias de cada lector, pasan a ser vitales. En cierto modo, leer se convierte en una forma de reescribir, de crear el texto de nuevo cada vez. El significado, por tanto, no es algo que se encuentra, sino algo que se produce en el mismo acto de la lectura. Pero Barthes no se quedó solo en los textos escritos. Aplicó todas estas ideas a la cultura visual y tuvo una fascinación especial por la fotografía. En esta sección vamos a ver cómo analizaba eso que él llamaba la imagen que hiere. En su último libro, La cámara lúcida, que es una obra muy personal que escribió justo después de la muerte de su madre, Barthes se embarcó en una búsqueda muy íntima. Quería entender por qué algunas fotografías nos afectan de una manera tan profunda, tan personal, mientras que otras miles simplemente nos resbalan. Para explicarlo, nos propuso dos conceptos que son una genialidad. Primero, el studium. El studium es el interés general, cultural, es lo que entendemos de una foto por nuestro conocimiento compartido. Apreciamos la composición, el contexto, es un me gusta educado, por así decirlo. Pero luego está el puntum.
El puntum es otra cosa. Es ese detalle, a menudo uno que ni el fotógrafo buscaba, que nos punza, que nos hiere de una forma totalmente personal. El puntum, por tanto, es la clave del poder emocional de una foto para una persona en concreto. No es algo que se pueda buscar, simplemente te encuentra. Es un detalle que de repente conecta con una experiencia tuya, con un recuerdo, con una herida. Y es eso, precisamente, lo que hace que una fotografía sea inolvidable para alguien y quizá totalmente insignificante para la persona que tiene al lado. Y todo este recorrido nos lleva a la pregunta final, la más importante, quizá, ¿por qué seguimos hablando de Roland Barthes a día de hoy? O sea, ¿cuál es el eco que han dejado sus ideas en nuestro mundo? Podríamos resumir su enorme legado en 3 grandes contribuciones. La primera le dio poder a la audiencia, ya fuera un lector o un espectador, convirtiéndola en parte activa de la creación de significado. La segunda nos dio herramientas, como la semiótica, para analizar la cultura de una forma crítica. Y la tercera redefinió por completo nuestra relación con las imágenes, enseñándonos a mirar mucho más allá de lo obvio. Y su influencia, de verdad, está por todas partes. En la crítica de arte y en la literaria, por supuesto, pero también en los estudios de comunicación, en cómo se analiza la publicidad para destripar sus mensajes ocultos, en cómo entendemos los memes de Internet como pequeños signos culturales, y hasta en la teoría del cine moderno. Barthes, en el fondo, nos enseñó a ser detectives de nuestra propia cultura. Así que, la próxima vez que cerremos un libro, terminemos de ver una película o una fotografía nos deje sin aliento, queda en el aire la pregunta de Barthes: ¿quién ha creado realmente el significado? ¿La persona que lo hizo o quien lo acaba de experimentar? La respuesta, como hemos visto, es mucho más compleja y, desde luego, mucho más fascinante de lo que parece.